Bienvenidos una noche más a la hora del candil. Antes de comenzar, si disfrutas de estas historias y quieres seguir acompañándome en este viaje por los grandes clásicos de la literatura, te invito a suscribirte al canal. Hoy vamos a entrar en un mundo extraño, un mundo en el que las puertas conducen a otras puertas, en el que todo el mundo parece conocer las reglas, excepto tú, y en el que una simple mañana puede cambiar para siempre la vida de una persona. Hoy escuchamos El proceso, de Franz Kafka. La historia comienza de una manera tan sencilla como inquietante. Joseph K. despierta una mañana y descubre que ha sido arrestado. No sabe quién lo acusa, no sabe qué delito ha cometido, ni siquiera sabe quién dirige el tribunal encargado de juzgarlo. Y sin embargo, el proceso ya ha comenzado. A partir de ese momento, Joseph K. intentará encontrar respuestas. Recorrerá tribunales escondidos en lugares imposibles. Conocerá abogados, funcionarios, acusados y personajes que parecen comprender mucho mejor que él ese extraño sistema. Pero cada respuesta abrirá una nueva pregunta, y cada puerta parecerá conducir un poco más hacia el interior del laberinto. Kafka escribió una historia que puede leerse de muchas maneras, como una pesadilla burocrática, como una reflexión sobre la culpa, sobre el poder, sobre nuestra necesidad de encontrar una explicación incluso cuando quizá no exista ninguna, y también sobre algo profundamente humano, lo fácil que puede resultar acostumbrarnos poco a poco a aquello que, al principio, nos parecía completamente inaceptable. Así que ponte cómodo, baja la luz, deja por un momento fuera todo lo que ha ocurrido durante el día, porque Joseph K. está a punto de despertar, y cuando abra los ojos, el proceso ya habrá comenzado. Alguien debía de haber calumniado a Joseph K., porque una mañana fue arrestado sin haber hecho nada malo. Era una mañana como tantas otras. La luz del amanecer comenzaba a entrar por la ventana de su habitación. Las calles de la ciudad despertaban poco a poco. Los primeros carruajes avanzaban sobre el empedrado, y los vecinos comenzaban sus rutinas cotidianas. Joseph K., empleado principal de un importante banco, abrió los ojos esperando encontrar la misma tranquilidad de siempre. Pero algo no encajaba. Cada mañana, exactamente a la misma hora, una criada de la pensión donde vivía le llevaba el desayuno. Era una costumbre establecida desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, aquella mañana nadie apareció. Al principio no le dio importancia. Quizá la criada se había retrasado. Quizá estaba atendiendo alguna otra habitación. Esperó unos minutos. Luego, otros pocos más. Pero el desayuno seguía sin llegar. Finalmente, decidió tocar la campanilla. Permaneció atento, esperando escuchar los pasos habituales, acercándose por el pasillo. Pero en lugar de ello, ocurrió algo inesperado. La puerta se abrió y entró un desconocido. Joseph K. se incorporó inmediatamente. Nunca había visto a aquel hombre. Era alto. Vestía una especie de traje oscuro. No parecía un sirviente, tampoco un huésped. Su aspecto era extraño, difícil de clasificar, como si perteneciera a una autoridad desconocida. «¿Quién es usted?», preguntó Joseph K. El hombre lo observó durante unos segundos antes de responder. «¿Ha llamado?». La respuesta sorprendió a Joseph K. No contestaba a la pregunta. Simplemente actuaba como si aquello fuese perfectamente normal. «Sí, he llamado porque esperaba mi desayuno». El hombre asintió lentamente. Después abrió ligeramente la puerta y dijo algo a alguien que estaba fuera. Joseph K. no alcanzó a entender las palabras. Inmediatamente escuchó una breve risa procedente del pasillo. No parecía una risa amistosa, tampoco burlona. Simplemente una risa extraña, fuera de lugar, como si los demás supieran algo que él ignoraba. Aquella sensación comenzó a inquietarle. El desconocido volvió a mirarlo. «No puede recibir el desayuno ahora».
Joseph K. frunció el ceño. ¿Y por qué no? El hombre respondió con absoluta tranquilidad. Porque está arrestado. El silencio llenó la habitación. Durante unos segundos, Joseph K. creyó haber escuchado mal. Aquella respuesta era tan absurda que casi parecía una broma. ¿Arrestado? Sí. Eso es imposible. El hombre se encogió de hombros. No sé si es posible o imposible. Solo sé que está arrestado. Joseph K. lo observó atentamente. Intentó descubrir algún gesto de humor, alguna señal que revelara una broma cuidadosamente preparada. Pero no encontró nada. El hombre parecía completamente serio. Aquello empezó a resultarle irritante. ¿Quién dice que estoy arrestado? Las autoridades. ¿Qué autoridades? Eso no puedo decírselo. La conversación se volvía cada vez más incomprensible. Joseph K. sintió como una leve inquietud comenzaba a instalarse en su interior. No era miedo, todavía no. Era más bien la sensación de estar participando en una situación absurda cuyos detalles desconocía. Se levantó de la cama. Quería terminar cuanto antes con aquel malentendido. Voy a hablar con la señora Grubach. El hombre dio un pequeño paso hacia la puerta. No puede. ¿No puedo? No en este momento. Joseph K. respiró profundamente. La paciencia comenzaba a agotarse. Escúcheme bien. No sé quién es usted ni qué clase de juego pretende representar aquí, pero esto tiene que terminar. El desconocido volvió a encogerse de hombros. Parecía inmune a cualquier discusión. En ese instante apareció otro hombre, también vestido de oscuro, también desconocido. Entró con la misma naturalidad con la que alguien entraría en una habitación propia. Y aquello hizo que la situación resultara todavía más extraña. Los dos hombres intercambiaron una mirada, como si siguieran un procedimiento perfectamente establecido, como si estuvieran realizando una tarea rutinaria. Joseph K. comenzó a percibir que todo aquello era más complejo de lo que había imaginado. Y por primera vez, una pregunta incómoda apareció en su mente. ¿Y si aquello no era una broma? ¿Y si realmente estaba ocurriendo? La habitación parecía diferente. La luz del amanecer seguía entrando por la ventana. Los muebles seguían en el mismo lugar. Las paredes eran las mismas. Y sin embargo, el mundo entero parecía haber cambiado durante la noche, como si una regla invisible hubiera sido modificada, como si de pronto él hubiera dejado de comprender el funcionamiento de las cosas. Y mientras observaba a aquellos hombres desconocidos, Joseph K. sintió que acababa de cruzar un umbral del que quizá no sería fácil regresar. Joseph K. permaneció unos instantes observando a los dos hombres. Cuanto más los miraba, más difícil le resultaba comprender quiénes eran exactamente. No llevaban uniforme, no mostraban ninguna insignia, no presentaban ningún documento, y sin embargo actuaban con la seguridad de quienes creen poseer una autoridad indiscutible. El segundo hombre era algo más corpulento que el primero. Su rostro parecía amable a primera vista, pero aquella amabilidad tenía algo extraño, algo mecánico, como si hubiera sido aprendida y no sentida. «No se altere», dijo. «Todo se aclarará a su debido tiempo». Aquella frase, lejos de tranquilizarlo, aumentó todavía más su desconcierto. «¿Qué es lo que se aclarará?» Ninguno respondió. Los dos parecían convencidos de que no tenían obligación alguna de ofrecer explicaciones. Joseph K. se acercó a la ventana. Necesitaba comprobar que el mundo exterior seguía siendo normal. Al otro lado de la calle se alzaba una casa antigua. En una de las ventanas distinguió a una anciana. La mujer observaba atentamente hacia la pensión, tan atentamente
que parecía llevar allí bastante tiempo. Cuando vio que Joseph K. la miraba, no apartó la vista. Al contrario, continuó observándolo con evidente curiosidad. Aquello resultó desagradable. La sensación de estar siendo observado comenzó a extenderse por toda la habitación. Joseph K. volvió a girarse. «Exijo saber quién ha ordenado esto». El primer guardia sonrió ligeramente. «No estamos autorizados a responder preguntas de ese tipo». «¿Y si están autorizados a entrar en mi habitación?» «Como puede ver, sí». La respuesta fue tan simple que por un momento dejó a Joseph K. sin palabras. Todo parecía funcionar bajo unas normas desconocidas. Normas que solamente conocían quienes lo rodeaban. Normas de las que él, precisamente él, era el único excluido. Los guardias comenzaron entonces a inspeccionar algunas de sus pertenencias. No con la minuciosidad de una investigación, más bien con la despreocupación de quien revisa objetos sin demasiada importancia. Tomaron una chaqueta, examinaron una camisa, abrieron un cajón, comentaron algo entre ellos en voz baja, y después volvieron a dejarlo todo donde estaba. Aquello enfureció a Joseph K. «No tienen derecho». «Puede que tenga razón», respondió uno de ellos, «pero eso no cambia nada». La respuesta cayó sobre la habitación como una piedra, porque encerraba una verdad inquietante. Tal vez tenían razón, tal vez no tenían derecho, y sin embargo estaban allí, actuando, decidiendo, interviniendo en su vida, como si el concepto mismo de derecho careciera de importancia. Aquella idea comenzó a producirle una incomodidad difícil de describir. Joseph K. era un hombre acostumbrado al orden, a los procedimientos, a las reglas. En el banco donde trabajaba todo seguía una lógica precisa. Cada documento tenía su lugar. Cada operación tenía una explicación. Cada decisión podía justificarse. Pero allí no. Allí nada parecía responder a una lógica comprensible. Los guardias continuaban comportándose como si aquello fuese completamente normal. Incluso parecían relajados. Uno de ellos terminó sentándose cerca de la ventana. El otro observaba algunos objetos de la habitación, y mientras tanto, el supuesto arrestado permanecía libre de moverse, libre de hablar, libre incluso de vestirse para salir. Era un arresto extraño, un arresto sin esposas, sin acusación, sin juez, sin explicación. Y quizá precisamente por eso resultaba más inquietante, porque no había nada concreto contra lo que rebelarse, nada que discutir, nada que demostrar, solo una afirmación repetida una y otra vez. «Está arrestado». Joseph K. intentó ordenar sus pensamientos. Quizá todo se resolvería en cuanto apareciera algún superior, algún funcionario, alguna persona capaz de explicar lo sucedido. Debía existir alguien, alguna autoridad responsable. No era posible que todo aquel mecanismo funcionara sin nadie al mando. Sin embargo, una parte de él comenzaba a sospechar algo mucho más perturbador. Quizá sí existían superiores, quizá existían jueces, quizá existían funcionarios, pero tal vez nunca llegaría a conocerlos, tal vez permanecerían siempre ocultos, detrás de puertas cerradas, detrás de oficinas inaccesibles, detrás de decisiones tomadas lejos de su alcance. Aquella idea se instaló lentamente en su mente, como una sombra, como una niebla que empezaba a cubrirlo todo. Y mientras la mañana avanzaba y la luz inundaba cada rincón de la habitación, Joseph K. comprendió que aquel día no se parecía a ningún otro que hubiera vivido. Era el día de su 30º cumpleaños, y había comenzado con una noticia imposible, una noticia absurda, una noticia que sin saberlo todavía acabaría transformando toda su existencia. Y así, mientras la ciudad despertaba al otro lado de las ventanas,
El proceso había comenzado, aunque nadie le había explicado por qué, ni quién lo había iniciado, ni cuándo terminaría. Y quizás, pensó fugazmente, ni siquiera quienes lo habían puesto en marcha conocían realmente la respuesta. Joseph K. todavía estaba intentando comprender lo ocurrido cuando los dos guardias parecieron recibir alguna indicación. No llegó a escuchar ninguna orden. Nadie llamó a la puerta. Nadie apareció. Y sin embargo, ambos se pusieron en pie casi al mismo tiempo, como si supieran que había llegado el siguiente paso. «Ahora puede vestirse», dijo uno de ellos. «¿Puedo ir al trabajo?» «Eso dependerá». «¿Dependerá de quién?» El hombre no respondió. Joseph K. comenzaba a comprender que las preguntas directas raramente obtenían respuestas. Aquello parecía formar parte del funcionamiento de aquel extraño procedimiento. Se vistió con rapidez. Mientras lo hacía, observó de reojo a los guardias. Parecían vigilarlo, aunque sin verdadera atención, como si no existiera riesgo alguno de que intentara escapar. Y quizá tenían razón. ¿Escapar de qué? Ni siquiera sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Cuando terminó de arreglarse, uno de los hombres señaló la puerta. «Síganos». Joseph K. salió al pasillo. La pensión estaba inusualmente silenciosa. Algunas puertas permanecían cerradas, otras entreabiertas. Detrás de ellas se percibían movimientos discretos, pequeños ruidos, sombras. La sensación de que los demás huéspedes estaban observando sin dejarse ver, como si toda la casa conociera un secreto del que él era el único ignorante. Avanzaron unos metros, y entonces los guardias lo condujeron hacia una habitación que pertenecía a una mujer llamada señorita Burstner. Ella trabajaba durante el día, y en aquel momento no se encontraba allí. La habitación, normalmente privada, había sido transformada en una especie de oficina improvisada. Aquello resultó sorprendente. Una pequeña mesa había sido colocada junto a la ventana. Algunas sillas rodeaban el espacio. Varias personas permanecían allí sentadas, esperando, observando, como si una reunión estuviera a punto de comenzar. Joseph K. se detuvo. Por primera vez sintió una auténtica inquietud. No porque existiera una amenaza visible, sino porque todo parecía organizado. Demasiado organizado. Lo que hasta entonces había parecido una broma absurda comenzaba a adquirir una estructura. Y eso era mucho más preocupante. Junto a la ventana se encontraba un hombre de aspecto solemne. No parecía especialmente importante, y sin embargo, los demás parecían reconocerle cierta autoridad. Era de complexión delgada, vestía con sencillez y hojeaba unos papeles con aparente concentración. Cuando Joseph K. entró, el hombre levantó la vista lentamente. Lo examinó durante unos segundos, como si comprobara algo, como si comparara una imagen mental con la persona real. Después habló. «Joseph K.». No era una pregunta, era una afirmación. «Sí». El hombre asintió y volvió a mirar sus documentos. Aquello aumentó aún más el desconcierto. Joseph K. esperaba alguna explicación, alguna acusación, alguna lectura formal, algo que justificara lo que estaba ocurriendo. Pero nada de eso llegó. El hombre parecía más interesado en los papeles que en él. Finalmente dejó los documentos sobre la mesa y dijo: «Ha sido usted arrestado». Las mismas palabras, la misma frase, repetida una vez más, como si bastara por sí sola. «Ya me lo han dicho», respondió Joseph K. «Lo que nadie me ha dicho es por qué». Se produjo un breve silencio. Algunas de las personas presentes intercambiaron miradas. Otras parecieron sonreír discretamente. El hombre de la mesa inclinó ligeramente la cabeza.
No estamos autorizados a comunicárselo. Aquella respuesta cayó sobre la habitación con la misma frialdad que las anteriores. Pero esta vez algo cambió dentro de Joseph K., porque empezaba a comprender que no se trataba de una negativa temporal. No era que aún no quisieran explicárselo, era que el sistema entero parecía construido precisamente para no ofrecer explicaciones. Aquella idea era profundamente perturbadora. Un proceso sin acusación, un arresto sin delito, una autoridad sin rostro, un juicio invisible. Y aún así, todo seguía avanzando, como si una maquinaria gigantesca hubiera comenzado a moverse. Una maquinaria que no necesitaba justificarse ante nadie, ni siquiera ante la persona atrapada en ella. Joseph K. observó los rostros de los presentes. Ninguno parecía hostil, ninguno parecía cruel. Y eso era quizá lo más inquietante. No había enemigos claros, no había villanos, no había una figura concreta contra la que luchar. Solo personas corrientes, funcionarios, empleados, intermediarios. Pequeñas piezas de un mecanismo que parecía extenderse mucho más allá de aquella habitación, mucho más allá de aquella pensión, mucho más allá de lo que alcanzaba a imaginar. Y mientras permanecía allí de pie, bajo la luz tranquila de la mañana, una sensación nueva comenzó a abrirse paso lentamente en su interior. La sensación de que aquello no terminaría pronto. La sensación de que acababa de entrar en un laberinto y que aún estaba demasiado cerca de la entrada para comprender hasta dónde se extendían sus pasillos. El hombre que presidía aquella improvisada reunión volvió a consultar sus papeles. Parecía buscar algo, o quizá simplemente intentaba transmitir la impresión de que existía un procedimiento preciso detrás de todo aquello. Joseph K. no podía saberlo. Cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de estar participando en una representación cuyos verdaderos actores permanecían ocultos. Finalmente, decidió hablar de nuevo. Si realmente estoy arrestado, exijo saber quién me acusa. El hombre levantó la vista. Por primera vez pareció observarlo con cierta atención, pero la respuesta volvió a ser decepcionante. Eso no forma parte de nuestras funciones. Entonces alguien debe saberlo, probablemente. ¿Y quién es ese alguien? El funcionario guardó silencio. La conversación parecía avanzar siempre hacia el mismo muro invisible. Un muro formado por evasivas, respuestas incompletas y normas desconocidas. Joseph K. comenzó a percibir algo extraño. Nadie parecía sorprendido por sus preguntas. Nadie se ofendía. Nadie discutía. Simplemente actuaban como si aquellas preguntas carecieran de importancia. Como si el derecho a conocer los motivos de una acusación fuera una expectativa ingenua. Como si él estuviera cometiendo el error de esperar explicaciones donde no podían existir. Aquella idea le resultó insoportable. Había dedicado toda su vida al trabajo. Era respetado en el banco. Había ascendido gracias a su disciplina, a su capacidad de organización, a su inteligencia. Siempre había creído que el mundo funcionaba mediante reglas comprensibles. Pero allí las reglas parecían existir únicamente para quienes administraban el sistema, no para quienes quedaban atrapados en él. Mientras reflexionaba sobre aquello, escuchó algunas risas suaves procedentes del fondo de la habitación. Varias personas observaban la escena. No participaban, no intervenían. Simplemente miraban, como espectadores de una obra de teatro. Joseph K. comenzó a sentir que su presencia allí se había convertido en un espectáculo. Y eso le produjo una mezcla de vergüenza e indignación. Se acercó a la ventana. Necesitaba aire, necesitaba recordar que el mundo exterior seguía existiendo.
Abajo, la vida continuaba con absoluta normalidad. Los comerciantes abrían sus negocios, los transeúntes caminaban apresurados, los carruajes avanzaban por las calles. Nadie parecía saber que en aquella habitación se estaba desarrollando un acontecimiento capaz de trastornar por completo la vida de una persona. Aquella indiferencia del mundo exterior resultaba inquietante, porque demostraba que la realidad podía cambiar radicalmente para un individuo sin que el resto del universo lo advirtiera siquiera. Durante unos instantes permaneció en silencio, y entonces el funcionario habló de nuevo. Por el momento puede continuar con su vida normal. Jošefka se giró rápidamente. ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que he dicho. ¿Estoy arrestado o no? Está arrestado. Entonces no puedo continuar con mi vida normal. Sin embargo, podrá hacerlo. La contradicción era evidente. Y, sin embargo, nadie pareció verla. Los demás permanecían tranquilos, como si aquella afirmación resultara perfectamente razonable. Como si en aquel extraño sistema fuera posible estar arrestado y libre al mismo tiempo, acusado y desinformado, sometido a juicio y, sin embargo, autorizado a continuar con la rutina diaria. Jošefka comenzó a comprender que la lógica tradicional no le serviría de ayuda. Cada intento de analizar la situación terminaba generando nuevas contradicciones. Era como intentar orientarse en una ciudad donde las calles cambian de dirección mientras uno camina. El funcionario cerró finalmente los papeles. Aquello parecía indicar que la reunión había terminado. «Puede marcharse». Jošefka lo miró fijamente. Esperó alguna aclaración adicional, alguna información relevante. Algo, pero no hubo nada más. Simplemente lo observaban, esperando que abandonara la habitación, y así lo hizo. Salió lentamente al pasillo. Los guardias ya no parecían interesados en él. Las puertas permanecían cerradas. La pensión había recuperado parte de su apariencia habitual, y sin embargo, todo había cambiado. Cuando regresó a su habitación, sintió una extraña sensación de irrealidad. La cama seguía allí, la ropa seguía allí, los muebles seguían ocupando el mismo lugar, pero ya no eran exactamente los mismos objetos, porque ahora pertenecían a la vida de alguien que había sido acusado, aunque ignoraba de qué, a alguien que había sido arrestado, aunque seguía siendo libre, a alguien que había entrado en un proceso, aunque desconocía quién lo había iniciado. Jošefka permaneció de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, pensando, intentando encontrar una explicación racional. Pero cuanto más pensaba, más le parecía que aquella explicación se alejaba, como una sombra que retrocede cada vez que uno intenta alcanzarla. Y sin saberlo todavía, aquella sería la primera de muchas ocasiones en las que descubriría que el proceso no respondía a las reglas de la razón, sino a otras mucho más oscuras, más ambiguas y más difíciles de combatir. Durante los días siguientes, Jošefka hizo cuanto pudo por comportarse como si nada hubiera ocurrido. Acudía al banco a la misma hora, revisaba documentos, recibía clientes y daba instrucciones a sus subordinados. Desde fuera, su vida parecía exactamente igual, pero él sabía que no lo era. El recuerdo de aquella mañana regresaba en los momentos más inesperados. Mientras firmaba una carta, mientras esperaba que un empleado terminara un informe, incluso durante una conversación aparentemente trivial, había sido arrestado y después lo habían dejado marchar. Aquella contradicción seguía molestándolo. Si realmente había cometido un delito, ¿por qué podía continuar trabajando? Y si era libre, ¿por qué insistían en decir que estaba arrestado? Intentó convencerse
de que lo mejor sería ignorarlo. Quizá todo aquel asunto desaparecería por sí solo. Pero unos días después recibió una llamada. La voz al otro lado fue breve. El domingo siguiente debía presentarse para un interrogatorio. No le explicaron quién lo convocaba, tampoco qué iban a preguntarle. Solo le comunicaron una dirección. Joseph K. anotó los datos. ¿A qué hora? Hubo un pequeño silencio. La respuesta fue imprecisa. Aquello volvió a irritarlo. Parecía que incluso la hora formaba parte de aquel juego absurdo. Decidió presentarse por la mañana. Y decidió también otra cosa. No pediría permiso, no suplicaría, no se comportaría como un acusado. Acudiría únicamente para demostrar que aquel procedimiento carecía de sentido. El domingo salió de casa temprano. La dirección lo llevó hasta un barrio alejado de las grandes avenidas que frecuentaba habitualmente. A medida que avanzaba, las calles se hacían más estrechas y los edificios más modestos. Joseph K. miraba los números de los portales. Esperaba encontrar algún edificio oficial, un juzgado, una comisaría, al menos una placa. Pero cuando llegó a la dirección indicada, encontró un enorme bloque de viviendas. Se quedó mirándolo. Familias enteras entraban y salían. Niños jugaban cerca de las escaleras. Mujeres hablaban desde las ventanas. De algún lugar llegaba el olor de comida recién preparada. Joseph K. comprobó nuevamente la dirección. Era correcta. Entró. El interior del edificio era todavía más confuso. Había escaleras que conducían a diferentes pisos, corredores estrechos y puertas casi idénticas. Y nadie parecía saber dónde estaba el tribunal. Joseph K. no quería preguntar directamente. Le desagradaba la idea de decir en voz alta que buscaba un interrogatorio. Así que inventó una excusa. Preguntó por un hombre que supuestamente vivía allí. Nadie lo conocía. Subió un piso, volvió a preguntar. Nada. Siguió subiendo. El aire se hacía cada vez más pesado. Por todas partes había personas. Niños corriendo, puertas abiertas, ropa tendida, voces. Joseph K. comenzaba a pensar que había cometido algún error, cuando una mujer abrió una puerta y lo miró. ¿Busca usted algo? K. repitió su falsa pregunta. La mujer lo observó durante un instante. Después abrió completamente la puerta. «Entre». Joseph K. dudó. Al otro lado había una habitación llena de gente. Entonces comprendió. Había encontrado el tribunal. Entró. La puerta se cerró detrás de él. La sala estaba abarrotada. Hombres de todas las edades ocupaban bancos, permanecían de pie junto a las paredes o hablaban en pequeños grupos. El aire era sofocante. Al fondo, sobre una pequeña plataforma, había una mesa. Detrás de ella esperaba un hombre grueso. Joseph K. avanzó entre la multitud. Algunas personas se apartaban para dejarlo pasar. Otras lo observaban abiertamente. Cuando finalmente llegó ante la mesa, el hombre consultó un reloj. Debería haber llegado hace 1 hora y 5 minutos. Joseph K. sintió inmediatamente que la indignación sustituía al cansancio. Después de obligarlo a buscar durante tanto tiempo una sala escondida en un edificio de viviendas, todavía pretendían reprocharle el retraso. «Estoy aquí», respondió. Algunas personas de la sala murmuraron. Otras parecieron aprobar sus palabras. El hombre de la mesa levantó la mano. El silencio regresó. Joseph K. observó entonces la habitación con mayor atención. La multitud parecía dividida en 2 grupos. Los de un lado reaccionaban de una manera, los del otro de otra. Por un instante pensó que quizá existían allí personas favorables a él. Aquella posibilidad le dio confianza. El hombre situado detrás de la mesa abrió un pequeño cuaderno. «Usted es pintor de brocha gorda, ¿verdad?» Joseph K. lo miró sorprendido. «No». Algunas risas recorrieron la sala. «Soy apoderado de un banco».
Esta vez las risas fueron más fuertes. Incluso Joseph K. estuvo a punto de sonreír. Aquello era ridículo. Un tribunal que ni siquiera sabía quién era el acusado. De pronto comprendió que tenía una oportunidad. Si lograba mostrar públicamente la incompetencia de aquellas personas, quizá pudiera terminar con todo de una vez. Dio un paso hacia adelante. Lo que acaba de ocurrir demuestra exactamente la naturaleza de este procedimiento. La sala quedó en silencio. Joseph K. continuó. Habló de la mañana de su arresto, de los hombres que habían entrado en su habitación, de la ausencia de documentos, de las preguntas que nadie respondía, de la forma en que habían utilizado la habitación de otra huésped, como si les perteneciera. Mientras hablaba, su voz adquirió seguridad. No pretendo defenderme de una acusación que nadie ha sido capaz de formular. Lo que pretendo es comprender qué clase de organización permite algo semejante. Algunas personas comenzaron a murmurar. Joseph K. interpretó aquellos sonidos como aprobación. Siguió hablando. Detrás de mi arresto debe de existir una organización considerable. Una organización que emplea guardias, inspectores y jueces. Pero si una estructura semejante puede arrestar a personas inocentes sin explicarles siquiera el motivo, entonces el problema no está en los acusados. Se detuvo. Miró hacia el hombre de la mesa. El problema está en la propia organización. La sala reaccionó. Unos hablaban entre ellos. Otros se inclinaban hacia adelante para escucharlo mejor. Joseph K. sintió una satisfacción inesperada. Por primera vez desde el comienzo de aquella historia, tenía la sensación de estar ganando. Entonces ocurrió algo al fondo de la habitación. Un movimiento, una pequeña conmoción entre varias personas. Joseph K. perdió durante unos segundos la atención de la sala. Golpeó la mesa. «¡Escúchenme!». Las voces disminuyeron, y fue entonces cuando vio algo que hasta ese momento no había advertido. En los cuellos de algunos asistentes había pequeñas insignias. Miró hacia el otro lado. Allí también. Volvió a mirar. Prácticamente todos llevaban la misma insignia. Joseph K. guardó silencio. La división que había imaginado no existía. No había dos grupos. No había partidarios suyos frente a partidarios del tribunal. Todos pertenecían al mismo lugar. Todos formaban parte de aquello. Las expresiones de aprobación, las risas, los murmullos, todo había sucedido dentro del propio tribunal. Joseph K. sintió que lo habían utilizado. «Así que todos ustedes son funcionarios», dijo. Nadie respondió. Fingen estar divididos para observar cómo reacciona el acusado. El magistrado hizo un gesto. «Le recomiendo que tenga cuidado con sus conclusiones». Joseph K. lo miró. Ya no sentía ninguna necesidad de permanecer allí. «Quédense con sus interrogatorios». Se volvió hacia la puerta. El magistrado habló a su espalda. «Está renunciando usted a ciertas ventajas que un interrogatorio puede proporcionar a un acusado». Joseph K. se detuvo un instante. Después sonrió. «¿Ventajas?». No añadió nada más. Atravesó la sala y salió. Bajó las escaleras con rapidez. Cuando alcanzó la calle, respiró profundamente. El aire fresco le pareció extraordinario después de aquella habitación. Había salido convencido de que había desenmascarado al tribunal. Pero mientras regresaba a casa, comenzó a preguntarse si realmente había conseguido algo. Había hablado, había protestado, había acusado a sus acusadores, y aún así el proceso seguía existiendo. Una semana después, Joseph K. esperaba recibir otra convocatoria. No llegó ninguna. El domingo por la mañana permaneció un rato en su habitación. Podía quedarse allí. Podía ignorar al tribunal.
Nadie le había ordenado regresar. Sin embargo, terminó poniéndose la chaqueta y volvió al mismo edificio. Solo cuando ya estaba caminando hacia allí, comprendió la contradicción. La semana anterior había afirmado que aquel tribunal no tenía autoridad sobre él. Ahora acudía voluntariamente, sin convocatoria, sin obligación. Aquello le molestó, pero continuó andando. Esta vez encontró la sala con mayor facilidad. La puerta estaba abierta. Dentro solo estaba la mujer que le había permitido entrar la semana anterior. Estaba ordenando algunas cosas. «Hoy no hay sesión», le dijo. Joseph K. miró la habitación vacía. Sin la multitud parecía todavía más miserable. Quería ver la sala. La mujer se encogió de hombros. «Puede verla». K. se acercó a la mesa donde había estado sentado el magistrado. Había algunos libros. Los tomó. Esperaba encontrar códigos, tratados jurídicos, textos oficiales. Pero los volúmenes estaban gastados y sucios. Al abrir uno, descubrió que su contenido tenía muy poco que ver con la solemne idea de justicia que había imaginado. Cerró el libro con desprecio. «¿Con esto juzgan a las personas?». La mujer sonrió. «Aquí se utilizan muchas cosas». Hablaron durante unos minutos. Ella conocía a funcionarios, conocía al magistrado, conocía los movimientos del tribunal mucho mejor de lo que Joseph K. esperaba. Y cuanto más hablaba, más evidente resultaba que aquel lugar no era una sala utilizada ocasionalmente. El tribunal estaba instalado allí. Formaba parte del edificio, como si hubiera crecido dentro de él. La mujer le indicó una puerta. «Las oficinas están arriba». Joseph K. levantó la mirada. «¿Qué oficinas?». «Las del tribunal». Aquello despertó su curiosidad. Subió, y entonces descubrió algo que no olvidaría. Bajo los tejados del edificio se extendía una red de corredores, pasillos estrechos, bancos de madera, puertas alineadas unas junto a otras, personas esperando, decenas de personas. Algunas permanecían sentadas con la cabeza baja, otras sostenían documentos. Había hombres bien vestidos y otros que parecían haber pasado allí toda la mañana. Todos compartían la misma expresión: cansancio, preocupación, espera. Joseph K. avanzó lentamente. Uno de aquellos hombres se levantó cuando lo vio acercarse. Su gesto era casi servil. «¿También está usted acusado?», preguntó K. El hombre asintió. Aquella respuesta le produjo una sensación desagradable. Por primera vez estaba frente a alguien como él, otro acusado. Pero no encontró en aquello ningún consuelo. Al contrario, el hombre parecía derrotado. Joseph K. continuó caminando. El calor aumentaba. El techo era bajo. El aire apenas circulaba. Comenzó a faltarle la respiración. Intentó orientarse para regresar a las escaleras, pero los corredores parecían todos iguales. Giró una esquina, después otra. Más oficinas, más bancos, más acusados esperando. El tribunal que había imaginado concentrado en una habitación se extendía por todo el edificio. Quizá por otros edificios, quizá por toda la ciudad. Joseph K. sintió un mareo. Una empleada se acercó. «No tiene buen aspecto. Necesito salir». «Por supuesto». Pero incluso aquella petición sencilla resultó complicada. Lo acompañaron por varios corredores. Joseph K. caminaba cada vez más despacio. Solo pensaba en encontrar una puerta, una ventana, aire. Finalmente apareció una salida. Bajó las escaleras, y cuando llegó a la calle, el frío de la mañana golpeó su rostro. Respiró profundamente. Poco a poco recuperó las fuerzas. Miró hacia arriba. Desde fuera el edificio seguía pareciendo una casa cualquiera. Ventanas, ropa tendida, familias, niños. Nada permitía imaginar lo que existía bajo aquel tejado. Joseph K. se alejó, y aquella noche, por primera vez,
Dejó de pensar que el tribunal era simplemente un grupo de funcionarios incompetentes. Había visto sus pasillos, había visto a sus acusados, había visto cómo esperaban, y comenzó a comprender que el verdadero peligro quizá no estuviera en recibir una condena. El verdadero peligro era entrar en aquel mundo y no encontrar nunca la salida. Durante algún tiempo, Joseph K. intentó mantener separados los dos mundos. Por un lado estaba el banco. Allí todo seguía teniendo un orden. Los empleados llegaban a sus horas, los clientes esperaban en los despachos y las decisiones tenían consecuencias comprensibles. Por otro lado estaba el proceso. Un mundo de corredores sofocantes, funcionarios anónimos y acusados que esperaban sin saber cuánto tiempo tendrían que seguir esperando. Pero aquella separación empezó a desaparecer. El proceso entraba con él en el banco cada mañana. Joseph K. se descubría pensando en su defensa mientras un cliente le hablaba. Dejaba documentos sin terminar. Perdía el hilo de conversaciones que antes habría controlado sin esfuerzo. Y el subdirector parecía advertirlo. Hasta entonces, K. había considerado a aquel hombre poco más que un rival molesto. Ahora comenzó a observar cómo aprovechaba cada distracción. Si Joseph K. tardaba en responder, el subdirector respondía por él. Si aplazaba una reunión, el otro se ofrecía para celebrarla. Pequeños movimientos, nada grave por separado. Pero Joseph K. sabía perfectamente cómo funcionaban las luchas de poder dentro de una organización. Un espacio abandonado siempre terminaba siendo ocupado por alguien. Y él estaba empezando a abandonar demasiados. Una mañana recibió una visita inesperada. Era su tío Carl. Entró en el despacho alterado y después de cerrar la puerta fue directamente al asunto. «Joseph, ¿qué está pasando?» K. levantó la mirada. «¿Con qué?» «No hagas eso conmigo». Su tío se acercó a la mesa. «He oído que estás sometido a un proceso». Joseph K. sintió un profundo fastidio. Hasta entonces había querido creer que todo podía mantenerse en secreto. «¿Quién te lo ha dicho?» «Eso da igual, ¿es cierto?» K. tardó unos segundos en responder. «¿Existe un procedimiento?» Su tío palideció. «¿Un procedimiento?» «No es tan grave como parece». «Si hay un proceso, es grave». Joseph K. intentó tranquilizarlo, pero cuanto más restaba importancia al asunto, más nervioso se mostraba su tío. Para Carl, aquello no afectaba únicamente a Joseph, afectaba al apellido, a la familia, a su posición. «¿Necesitas un abogado?» «Todavía no». «Lo necesitas ahora». Su tío conocía precisamente al hombre adecuado. El doctor Hult, un abogado con importantes contactos en los tribunales. Joseph K. no tenía ningún deseo de poner su defensa en manos de otra persona, pero terminó aceptando acompañarlo. Aquella misma noche fueron a visitarlo. La casa del abogado estaba en penumbra. Tardaron bastante en abrirles. Finalmente apareció una joven. Tenía ojos oscuros y una expresión despierta. «Venimos a ver al doctor Hult», dijo el tío. «Está enfermo. Dígale que ha venido un viejo amigo». La joven los dejó pasar. Se llamaba Lenny. Los condujo hasta un dormitorio. El abogado estaba acostado. Parecía débil, pero su enfermedad no había reducido su interés por lo que ocurría a su alrededor. Cuando el tío mencionó el proceso de Joseph K., Hult dejó de parecer un enfermo. Escuchó con atención, hizo algunas preguntas, y después dijo algo que sorprendió a K. Ya conocía su caso. Joseph K. lo miró fijamente. «¿Cómo puede conocerlo?» Hult sonrió. «En los círculos judiciales se habla de muchas cosas». Aquella respuesta volvió a producir en K. la misma sensación. El proceso siempre parecía saber más de él que él del proceso.
El abogado comenzó a explicar que aquellos procedimientos eran complicados. Había que ser prudente. No convenía enfrentarse abiertamente a los funcionarios. Las relaciones personales eran importantes. Los contactos, la paciencia. Sobre todo, la paciencia. Josefka escuchaba cada vez con menos interés. Había oído demasiadas veces palabras semejantes. Procedimiento, contactos, funcionarios, paciencia. Siempre parecía existir una explicación a punto de llegar. Y nunca llegaba. Mientras el abogado y su tío continuaban hablando, se oyó un ruido en el pasillo. K salió para comprobar qué había ocurrido. Allí estaba Leni. La joven lo miró como si hubiera estado esperándolo. «No le gusta escuchar al abogado», dijo. «Habla mucho. Sabe más de lo que usted cree». Josefka sonrió. «Todo el mundo parece saber más que yo». Leni se acercó. «Es porque usted sigue comportándose como si pudiera vencer al tribunal». «Soy inocente». Ella no pareció impresionada. «Eso no importa tanto como cree». Josefka la observó. «¿Cómo que no importa?» «Tiene que aprender a adaptarse». Leni hablaba con absoluta naturalidad, como si la inocencia y la culpabilidad fueran detalles secundarios. «Tiene que dejar de ser tan obstinado», continuó. «Si reconoce que necesita ayuda, todo puede resultar más sencillo». «¿Reconocer qué?» «Su situación». Aquella palabra era suficientemente ambigua para significarlo todo. Josefka comprendió que Leni conocía a otros acusados, tal vez muchos, y había en su forma de hablar una familiaridad con el tribunal que resultaba inquietante. Sin embargo, también había algo atractivo en ella. Leni parecía pertenecer a aquel mundo y al mismo tiempo ofrecerle una especie de refugio dentro de él. La conversación se volvió más íntima, demasiado íntima. Cuando Josefka regresó finalmente junto a su tío, había pasado mucho tiempo. Karl estaba furioso. «Mientras intentamos salvar tu proceso, tú desapareces con la enfermera del abogado». K no respondió. Regresó a casa con una sensación desagradable. Había conseguido un abogado. En teoría, aquello debía tranquilizarlo. Ahora alguien con experiencia se ocuparía de su defensa. Durante las semanas siguientes, sin embargo, Josefka descubrió que tener abogado no significaba avanzar. Huld hablaba de escritos, de peticiones, de conversaciones con funcionarios, de influencias que debían ejercerse con enorme delicadeza. Cada vez que K preguntaba por un resultado concreto, la respuesta era parecida. Había que esperar. El procedimiento era complejo. Un movimiento precipitado podía perjudicarlo. Y así pasaban los días, después las semanas. El proceso seguía exactamente donde estaba, o quizá avanzaba. Eso era lo peor. Josefka ni siquiera podía saberlo. Una noche comenzó a pensar seriamente en redactar él mismo su defensa. Se sentó ante una hoja en blanco. Parecía sencillo. Solo tenía que explicar su vida, demostrar que no había cometido ningún delito. Pero inmediatamente surgió un problema. ¿Contra qué debía defenderse? No conocía la acusación. ¿Cómo demostrar la inocencia frente a un delito desconocido? Intentó imaginar qué podían reprocharle. Repasó sus años en el banco, sus relaciones, sus decisiones, conversaciones antiguas, errores pequeños, discusiones, personas a las que quizá había tratado con dureza. Cuanto más buscaba, más posibilidades encontraba. No porque hubiera descubierto un crimen, sino porque cualquier vida, observada con suficiente detalle, podía convertirse en una colección interminable de actos susceptibles de ser juzgados. Josefka dejó la pluma, y entonces comprendió algo que lo inquietó profundamente. El tribunal nunca le había dicho de qué era culpable, pero había conseguido que empezara a buscar la culpa por sí mismo. Se levantó.
caminó hasta la ventana. La ciudad estaba oscura. Durante meses había repetido que aquel proceso era absurdo, que no tenía importancia, que podía terminarlo cuando quisiera, y, sin embargo, cada vez ocupaba más espacio en su vida. Había entrado en su casa, en su trabajo, en sus pensamientos. Incluso cuando nadie lo convocaba, Joseph K. continuaba asistiendo al tribunal dentro de su propia cabeza. Al día siguiente, un fabricante que visitaba habitualmente el banco pidió hablar con él en privado. Después de terminar sus asuntos comerciales, el hombre bajó la voz. «Me han dicho que tiene usted ciertas dificultades». Joseph K. se tensó. «¿Qué dificultades?» El fabricante evitó pronunciar la palabra. «Un proceso». K. sintió una oleada de irritación. Otra persona más. Otra persona que sabía. ¿Quién se lo ha dicho? Eso no tiene importancia. Quizá pueda ayudarlo. Sacó un papel. Escribió un nombre. Titorelli. Es pintor. Joseph K. miró el papel. ¿Un pintor? Trabaja para los jueces. Los retrata. Conoce a muchos de ellos. Aquello sonaba absurdo. Precisamente por eso Joseph K. ya no podía descartarlo. En aquel mundo, un pintor podía resultar más útil que un abogado. Guardó la dirección. Días después fue a visitarlo. Titorelli vivía en un barrio miserable. Para llegar a su habitación tuvo que subir una escalera estrecha, mientras varias muchachas corrían alrededor de él, riendo y empujándose. Cuando finalmente entró en el estudio, el calor era insoportable. La habitación era pequeña. Había cuadros apoyados contra las paredes. En el centro, sobre un caballete, aparecía el retrato de un juez. La figura estaba representada con una solemnidad casi majestuosa. Joseph K. reconoció algo familiar en la imagen. Una autoridad exagerada. Una grandeza que quizá no existía fuera del cuadro. Titorelli cerró la puerta. «Me han dicho que puedo hablar con usted». El pintor sonrió. «Depende de lo que quiera saber». Joseph K. decidió no perder tiempo. «Estoy sometido a un proceso». «Lo sé. Otra vez». Todos lo sabían. Joseph K. se sentó. «Soy inocente». Titorelli lo observó con curiosidad. «Eso simplifica mucho las cosas». K. casi se rió. Hasta ahora no parece haber simplificado nada. El pintor se acomodó frente a él. «¿Qué quiere conseguir?» «La absolución». «Naturalmente. Pero, ¿qué clase de absolución?» Joseph K. frunció el ceño. «¿Cuántas clases hay?» Titorelli levantó 3 dedos y comenzó a explicarle. La primera era la absolución real, completa, definitiva. El expediente desaparecía. El acusado quedaba libre. Joseph K. se inclinó hacia adelante. «Eso es lo que quiero». «Claro. ¿Puede conseguirla?» Titorelli bajó lentamente la mano. «Nunca he visto ninguna». El silencio se hizo pesado. «Entonces, ¿por qué me habla de ella?» «Porque existe». «¿Dónde?» «¿En la ley?» Joseph K. lo miró. «¿Y en la realidad?» El pintor sonrió. «En la realidad las cosas son diferentes». Después le explicó la segunda posibilidad, la absolución aparente. Mediante contactos y declaraciones favorables, podía conseguirse que el acusado quedara temporalmente libre. Parecía una victoria. El proceso se detenía. El acusado regresaba a su vida. Pero el expediente nunca desaparecía. Continuaba circulando por las oficinas, y cualquier juez podía recuperarlo. Entonces, el proceso comenzaba otra vez. ¿Y podría volver a ser absuelto? Por supuesto. ¿Y después acusado de nuevo? También. Joseph K. sintió que la habitación se hacía todavía más calurosa. ¿Y la tercera posibilidad? Titorelli sonrió. El aplazamiento indefinido. Consistía en mantener el proceso en sus primeras fases.
Nunca permitir que llegara demasiado lejos. Había que visitar funcionarios, hablar con jueces, presentar solicitudes, mantener relaciones, trabajar constantemente para que el expediente no avanzara. ¿Durante cuánto tiempo? Mientras dure el proceso. ¿Y cuánto dura? Titorelli se encogió de hombros. Joseph K. ya conocía la respuesta. Podía durar toda la vida. Miró los cuadros. Miró la pequeña ventana cerrada. Miró la puerta detrás de la cual seguían escuchándose las risas de las muchachas. Había llegado allí buscando una salida. Y aquel hombre acababa de ofrecerle 3 caminos. Uno que nadie había visto jamás. Otro que lo devolvería una y otra vez al principio. Y un tercero que consistía en caminar eternamente sin llegar a ninguna parte. Joseph K. se levantó. Necesitaba marcharse. Titorelli intentó venderle algunos cuadros antes de dejarlo salir. K. compró varios únicamente para terminar cuanto antes. Entonces descubrió que la puerta por la que había entrado no era la única salida. El pintor abrió otra. Detrás había un corredor. Joseph K. se quedó inmóvil. Reconoció inmediatamente el ambiente, el aire, los bancos, las puertas. ¿Qué es esto? Titorelli pareció sorprendido por la pregunta. Las oficinas del tribunal. Joseph K. lo miró. ¿También aquí? Claro. Salió al corredor. Otro edificio, otro barrio, y allí estaba nuevamente el tribunal. Joseph K. caminó hacia la salida llevando los cuadros bajo el brazo. Por primera vez comenzó a sospechar que no importaba cuánto se alejara. El tribunal siempre parecía estar esperando detrás de alguna puerta. Joseph K. salió de casa de Titorelli con una certeza incómoda. Hasta entonces había pensado que su problema consistía en encontrar a la persona adecuada. Un abogado mejor. Un funcionario dispuesto a escucharlo. Alguien con suficiente influencia para llegar hasta quienes realmente tomaban las decisiones. Ahora empezaba a comprender que quizá esa persona no existía. El proceso no parecía tener un centro. Había tribunales en edificios de viviendas, oficinas escondidas bajo los tejados, funcionarios en lugares donde nadie esperaría encontrarlos, jueces que podían ser conocidos por un pintor, abogados que prometían intervenir, aunque nunca podían explicar con claridad qué habían conseguido. Joseph K. estaba cansado, y precisamente por eso tomó una decisión. Despediría al abogado Hult. Si debía enfrentarse al proceso, prefería hacerlo él mismo. Aquella noche fue a visitarlo. Lenny abrió la puerta. Ha venido tarde. Necesito hablar con el abogado. Ella lo miró con atención. ¿Ha ocurrido algo? Voy a retirarle mi caso. La expresión de Lenny cambió. No debería hacer eso. Llevo meses esperando. Estas cosas necesitan tiempo. Joseph K. sonrió con cansancio. Todo el mundo me dice lo mismo. Entró. Mientras esperaba que Hult pudiera recibirlo, descubrió que no era el único cliente que se encontraba allí. En una habitación cercana había un hombre pequeño y delgado. Se presentó como Block. Era comerciante. Y también estaba acusado. Al principio Joseph K. sintió curiosidad. Después descubrió cuánto tiempo llevaba aquel hombre sometido a su proceso. 5 años. ¿5 años? Block asintió. No parecía sorprendido. Hablaba de su proceso como otras personas hablan de una enfermedad crónica. Había contratado al doctor Hult, pero también había recurrido en secreto a otros abogados. Había gastado enormes cantidades de dinero. Su negocio se había deteriorado. Pasaba días enteros intentando conseguir noticias, conociendo funcionarios, visitando oficinas, esperando, siempre esperando. Joseph K. lo observaba cada vez con mayor inquietud. Block conocía términos que él nunca había escuchado. Sabía interpretar pequeños gestos de los funcionarios, una palabra, una demora.
la forma en que un empleado aceptaba un documento. Todo podía convertirse en una señal. ¿Y ha conseguido avanzar?, preguntó K. Block dudó. Es difícil saberlo. Aquella respuesta le resultó terrible. 5 años, y ni siquiera sabía si había avanzado. Entonces apareció Lenny. Su manera de tratar al comerciante sorprendió a Joseph K. Block. Se volvió dócil, casi infantil. Preguntaba si el abogado estaba satisfecho con él, si había recibido alguna noticia, si debía esperar. Joseph K. comprendió que aquel hombre ya no vivía realmente fuera del proceso. Todo lo demás había quedado reducido: el negocio, el dinero, la dignidad, incluso su personalidad. Solo quedaba el acusado. Cuando finalmente entraron en el dormitorio de Hult, la escena fue todavía peor. El abogado trató a Block con una superioridad humillante. Le dijo que había hablado con un juez. Block se acercó inmediatamente a la cama. ¿Qué ha dicho? Hult tardó en responder. Sabía que el comerciante necesitaba aquellas palabras, y las administraba lentamente. No ha sido favorable. Block bajó la cabeza. ¿Qué ha dicho exactamente? Quizá no debiera contártelo. El hombre comenzó a suplicar. Joseph K. lo contempló en silencio. Aquello era lo que el proceso podía hacer con una persona. No necesitaba encerrarla, no necesitaba golpearla. Bastaba con mantenerla esperando, ofrecerle pequeñas esperanzas, retirarlas, hacerle creer que cada gesto de un funcionario podía decidir su futuro. Block terminó arrodillado junto a la cama. Joseph K. apartó la mirada. De pronto se vio a sí mismo dentro de unos años, visitando abogados, interpretando rumores, esperando una palabra favorable de algún juez al que jamás conocería. No, se acercó a Hult. He venido para comunicarle que prescindiré de sus servicios. El abogado lo miró fijamente. Está cometiendo un error. Puede ser. Su proceso está entrando en una fase delicada. Joseph K. casi se rió. Siempre está entrando en una fase delicada. Hult intentó convencerlo. Le habló de contactos, de conversaciones que no podía revelar, de progresos demasiado sutiles para ser visibles. Pero K. ya no escuchaba. Había tomado una decisión. Salió de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió cierto alivio. Duró poco, porque despedir al abogado no significaba despedir al tribunal. Los meses siguieron pasando. El invierno llegó a la ciudad. Joseph K. trabajaba cada vez más, o al menos intentaba hacerlo. Su posición en el banco seguía siendo importante, pero ya no tenía la seguridad de antes. El subdirector continuaba ganando terreno, y K. comenzó a sospechar que algunas personas conocían su proceso. Quizá no los detalles, quizá ni siquiera existían detalles, pero sabían algo, y eso bastaba. Una mañana recibió el encargo de atender a un importante cliente italiano. El hombre quería conocer algunos monumentos de la ciudad y Joseph K. debía acompañarlo a visitar la catedral. La tarea le resultó molesta, pero aceptó. Preparó información, consultó algunos libros, y a la hora acordada se dirigió hacia allí. Llovía. La ciudad estaba gris. Cuando entró en la catedral encontró un espacio casi vacío. La oscuridad cubría las naves. Algunas lámparas apenas conseguían iluminar las enormes columnas. Joseph K. esperó. 5 minutos. 10. El italiano no apareció. K. comenzó a caminar. Sus pasos resonaban en el interior del templo. Entonces vio a un sacerdote. Parecía dispuesto a pronunciar un sermón, aunque apenas había nadie para escucharlo. Joseph K. pensó en marcharse, y entonces escuchó su nombre. Joseph K. Se detuvo, miró hacia el púlpito. El sacerdote lo observaba. Acérquese. K. obedeció. Había algo profundamente inquietante en escuchar su nombre en aquel lugar. Usted es Joseph K., dijo el sacerdote.
Sí, está acusado. Josefka sintió que todo su cuerpo se tensaba. Incluso allí. También allí estaba el proceso. ¿Cómo lo sabe? Soy capellán de la prisión. La respuesta hizo que la inmensidad de la catedral pareciera reducirse de golpe. Josefka se acercó. Entonces, ¿conoce mi caso? Conozco algo de él. ¿Y sabe cómo terminará? El sacerdote guardó silencio. Después dijo: su situación no es buena. K miró hacia las sombras de la nave. Pero soy inocente. Todos los acusados dicen lo mismo. En mi caso es verdad. El sacerdote bajó del púlpito. Caminaron juntos por la catedral. Josefka le habló de sus intentos, del abogado, de las personas que decían tener contactos, de Titorelli, de las distintas formas de absolución. El sacerdote escuchaba. Finalmente dijo: busca demasiada ayuda en los demás. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Tal vez no comprenda correctamente al tribunal. Josefka se detuvo. Nadie lo comprende. El sacerdote lo miró. Precisamente. Después le dijo que existía una historia relacionada con aquella cuestión. Una historia que aparecía en los textos de la ley. Josefka permaneció en silencio. Y el sacerdote comenzó. Ante la ley hay una puerta. Frente a ella permanece un guardián. Un día llega un hombre procedente del campo. Ha viajado hasta allí porque desea entrar en la ley. Se acerca al guardián. «Quiero entrar». El guardián responde: «Ahora no puedo permitirlo». El hombre mira hacia el interior. La puerta está abierta. No parece existir ningún obstáculo salvo aquel guardián. ¿Podré entrar más adelante? Es posible. ¿Cuándo? No lo sé. El hombre piensa. Ha recorrido un largo camino. No puede regresar sin intentarlo. El guardián le advierte: si tanto deseas entrar, puedes intentar hacerlo a pesar de mi prohibición. Pero debes saber que soy poderoso. Y yo solo soy el guardián más pequeño. Detrás de mí hay otros, cada uno más poderoso que el anterior. El hombre siente miedo. Decide esperar. El guardián le proporciona un pequeño asiento junto a la puerta. Y allí permanece. Un día, después otro, después meses, años. El hombre intenta convencer al guardián. Le hace preguntas. Le ofrece cuanto posee. El guardián acepta sus regalos, pero siempre dice: lo acepto únicamente para que no pienses que dejaste algo sin intentar. Los años pasan. El hombre envejece. Ya casi ha olvidado que detrás de aquel guardián existen otros. Toda su vida se ha reducido a aquella puerta. Observa al guardián. Estudia cada detalle de su rostro. Incluso llega a conocer los insectos que viven en su abrigo y les pide ayuda, pero la puerta continúa cerrada para él. Finalmente, cuando está a punto de morir, comprende que hay algo que nunca ha preguntado. Hace una señal al guardián. Este se inclina para poder escucharlo. Todos los hombres desean alcanzar la ley. Susurra. ¿Cómo es posible que durante todos estos años nadie más haya venido a pedir que lo dejen entrar? El guardián comprende que el hombre está a punto de morir. Se acerca a su oído y le dice: nadie más podía entrar por aquí. El hombre lo mira. Esta entrada estaba destinada solamente a ti. El guardián se incorpora. Ahora voy a cerrarla. El sacerdote guardó silencio. Josefka permaneció inmóvil. La historia lo había inquietado. El guardián engañó al hombre. ¿Por qué? Porque lo mantuvo esperando toda su vida. Nunca le dijo que no podría entrar, pero tampoco lo dejó pasar. Le dijo que en aquel momento no podía permitirlo. Josefka negó con la cabeza. Entonces debería haberlo intentado. Quizá. El sacerdote comenzó a mostrarle otras interpretaciones. Tal vez el guardián había cumplido perfectamente con su deber. Tal vez también él estaba atrapado en su función. Tal vez la puerta debía permanecer abierta mientras el hombre viviera.
Tal vez el hombre había sido libre durante todo aquel tiempo y simplemente había elegido esperar. Cada explicación modificaba la historia y ninguna conseguía resolverla. Joseph K. empezó a irritarse. Entonces no podemos saber qué significa. No siempre es necesario considerar verdadero todo lo que se dice. Basta con considerar lo necesario. K. miró al sacerdote. Aquellas palabras le parecieron terribles. Eso convertiría la mentira en una regla universal. El sacerdote no respondió. Continuaron caminando. La catedral parecía cada vez más oscura. Joseph K. comprendió que debía regresar al banco. Antes de marcharse se volvió. ¿No puede ayudarme? El sacerdote lo observó desde la penumbra. Yo pertenezco al tribunal. Joseph K. sintió que aquellas palabras confirmaban algo que llevaba meses sospechando. No importaba a dónde buscar ayuda. El tribunal siempre llegaba antes. Salió de la catedral. La lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad. Y mientras caminaba de regreso al banco, la historia del hombre ante la puerta seguía dando vueltas en su cabeza. Una entrada construida para una sola persona. Una vida entera esperando permiso. Y una puerta que solo se cerraba cuando ya era demasiado tarde para atravesarla. Joseph K. todavía no podía saberlo, pero también él llevaba casi un año esperando frente a su propia puerta. Después de aquella conversación en la catedral, algo cambió en Joseph K. No fue una revelación repentina. No comprendió mejor el tribunal. Tampoco descubrió de qué se le acusaba. Simplemente dejó de esperar una explicación inmediata. Durante meses había vivido convencido de que en algún momento encontraría una grieta en aquel sistema. Una persona razonable, un documento, una autoridad superior, algo que permitiera colocar todas las piezas en su sitio. Pero cada nuevo intento había terminado exactamente igual. Siempre había otra puerta, otro funcionario, otro intermediario. Y detrás de cada respuesta aparecía una nueva pregunta. Joseph K. regresó a su trabajo. El invierno fue dejando paso lentamente a estaciones más templadas, y la ciudad continuó con su vida. En el banco los clientes seguían llegando. Los empleados seguían inclinándose sobre sus escritorios. El subdirector continuaba esperando cualquier oportunidad para ocupar un poco más de espacio. Y Joseph K. trabajaba. A veces durante horas conseguía olvidarse del proceso. Entonces alguien llamaba a la puerta, o sonaba el teléfono, o encontraba un documento que no esperaba. Y durante un segundo sentía la misma inquietud. ¿Serían ellos? Pero el tribunal no volvió a convocarlo. Al menos no de manera visible. Aquello debería haberlo tranquilizado. Sin embargo, ocurrió lo contrario. El silencio resultaba peor. Cuando existía una citación, podía acudir. Cuando aparecía un funcionario, podía enfrentarse a él. Pero contra el silencio no había nada que hacer. El proceso podía estar detenido. O podía estar avanzando rápidamente. Joseph K. no tenía forma de saberlo. Pasaron las semanas, después los meses, hasta que llegó nuevamente el día de su cumpleaños. Joseph K. cumplía 31 años. Había pasado exactamente un año desde aquella mañana en que dos desconocidos entraron en su habitación y le comunicaron que estaba arrestado. Aquella noche permaneció en casa. Estaba sentado cerca de una mesa cuando escuchó unos pasos. Después llamaron a la puerta. Joseph K. levantó la mirada. No preguntó quién era. Por alguna razón ya lo sabía. Abrió. Dos hombres esperaban en el pasillo. Vestían de negro. Llevaban sombreros de copa y sus movimientos tenían una cortesía exagerada, casi teatral. Ninguno mostró documentos. Ninguno explicó por qué estaba allí. Joseph K. tampoco preguntó.
Los observó durante unos segundos. Un año antes habría exigido identificaciones. Habría protestado. Habría preguntado qué autoridad los enviaba. Ahora simplemente fue a buscar su sombrero. Cuando regresó, los hombres seguían esperando, uno a cada lado de la puerta. ¿Nos vamos?, preguntó Josefka. Los dos asintieron. Salieron del edificio. La noche era tranquila. Caminaron juntos por las calles. Los hombres se colocaron a ambos lados de Josefka, tan cerca que en algunos momentos sus brazos parecían entrelazarse. Desde lejos podían parecer tres amigos regresando de una cena. Nadie habría imaginado que uno de ellos estaba siendo conducido hacia un destino que desconocía. Josefka caminaba sin hablar. Al principio se dejó llevar, pero después de varias calles se detuvo. Los dos hombres también se detuvieron. K los miró. «No pienso dejar que me arrastren». Los hombres no respondieron, esperaron. Josefka comprendió que podía resistirse, podía gritar, podía sentarse en el suelo, podía obligarlos a emplear la fuerza. Por primera vez aquella noche, apareció en él una pequeña rebelión. No quería facilitarles el trabajo. Reanudó la marcha, pero ahora marcando él mismo el ritmo. Los hombres se adaptaron. Atravesaron varias calles. Pasaron por zonas que Josefka conocía. Durante unos instantes aquella normalidad le resultó casi insoportable. Había restaurantes abiertos, personas conversando, ventanas iluminadas. Una pareja cruzó la calle delante de ellos. En algún lugar alguien reía. El mundo seguía funcionando. Josefka tuvo la absurda sensación de que bastaría con separarse de aquellos dos hombres y entrar en cualquier establecimiento. Sentarse, pedir algo, decir, «Estos hombres quieren llevarme». Quizá alguien preguntaría por qué, y entonces ellos tendrían que explicarlo. Pero siguió caminando. Llegaron a una plaza. Allí, Josefka vio a un policía. El agente estaba a poca distancia. Bastaban unos pasos. K lo miró. El policía pareció advertir la presencia del grupo. Josefka sintió cómo los dos hombres tensaban ligeramente los brazos. Era el momento. Podía llamar. Podía pedir ayuda. Podía obligar a que alguien ajeno al tribunal interviniera. Dio un paso, después otro. El policía se movió. Josefka se detuvo. ¿Qué iba a decirle? ¿Que estaba arrestado desde hacía un año? ¿Que dos hombres lo acompañaban sin haber mostrado una orden? ¿Que existía un tribunal escondido en áticos y edificios de viviendas? ¿Que un pintor le había explicado 3 formas de absolución, ninguna de las cuales conducía realmente a la libertad? La escena le pareció absurda, incluso antes de imaginarla completa. Apartó la mirada. Continuaron. Poco a poco, las calles se hicieron más solitarias. Los edificios quedaron atrás. Llegaron a las afueras. Josefka comenzó a comprender hacia dónde se dirigían. En un momento del trayecto, vio a una figura conocida, o creyó reconocerla. Una mujer. Durante un instante, pensó que podía ser la señorita Bursner, la misma mujer cuya habitación había sido ocupada durante su arresto. La figura caminaba a cierta distancia. Josefka intentó verla mejor. No estaba seguro, pero aquella presencia despertó algo en él. Recordó su vida anterior, la vida de apenas un año atrás, el banco, la pensión, las mañanas normales, los pequeños problemas que entonces le parecían importantes. Qué lejos quedaba todo aquello. Siguió caminando. Ya no pensaba en escapar. Pensaba en comprender, todavía. Después de todo aquel tiempo, todavía quería comprender. Llegaron finalmente a una cantera abandonada. La luna iluminaba las piedras. No había nadie. Los dos hombres buscaron un lugar adecuado. Lo hicieron con una tranquilidad profesional,
como trabajadores realizando una tarea conocida. Joseph K. los observaba. Uno de ellos le quitó la chaqueta, después el chaleco, finalmente la camisa. El aire frío tocó su piel. K. tembló. No sabía si por la temperatura o por miedo. Los hombres colocaron cuidadosamente la ropa a un lado. Después lo llevaron hasta una gran piedra. Lo sentaron. Intentaron encontrar la postura adecuada. Primero de una forma, después de otra. Joseph K. sintió una extraña indignación. Incluso aquello parecía estar sujeto a un procedimiento. Incluso para morir, debía ocupar la posición correcta. Uno de los hombres abrió su abrigo. Sacó un cuchillo largo y fino. La hoja brilló bajo la luz de la luna. Joseph K. lo miró. El hombre entregó el cuchillo a su compañero. El otro lo examinó. Después volvió a entregárselo. Y así, durante unos instantes, el arma pasó de una mano a otra. Joseph K. comprendió lo que esperaban. El cuchillo estaba allí, al alcance. Quizá debía tomarlo. Quizá el último acto que el tribunal esperaba de un acusado era que ejecutara por sí mismo la sentencia. Joseph K. no movió las manos. Durante todo un año habían decidido por él. Lo habían acusado. Lo habían convocado. Lo habían observado. Lo habían hecho recorrer pasillos, esperar respuestas, buscar influencias, interpretar silencios. No iba a hacer también aquello por ellos. Entonces levantó la mirada. A cierta distancia había una casa. En uno de los pisos superiores se encendió una luz. Una ventana se abrió. Una figura apareció. Era imposible distinguir quién era. Un hombre, una mujer. Tal vez alguien que simplemente había escuchado un ruido. La persona se inclinó hacia afuera. Joseph K. la observó. Y algo despertó dentro de él. Una última esperanza. ¿Quién era? ¿Un testigo? ¿Alguien capaz de intervenir? ¿Existía todavía una autoridad a la que no hubiera acudido? ¿Un juez superior? ¿Una instancia desconocida? ¿Una persona ante la que pudiera explicar finalmente lo ocurrido? Joseph K. levantó los brazos. Extendió las manos hacia aquella figura lejana. Durante un instante todo el proceso pareció concentrarse en aquella ventana. Un hombre pidiendo ayuda y otro ser humano observando desde lejos. Pero nadie bajó, nadie gritó, nadie acudió. Uno de los hombres sujetó a Joseph K. por los hombros. El otro tomó el cuchillo. Joseph K. todavía miraba hacia la ventana, y en aquellos últimos segundos no pensó en los funcionarios, ni en el abogado, ni en Titorelli, ni siquiera en el tribunal. Pensó en sí mismo, en cómo había llegado hasta allí. Un año antes se había reído de su arresto. Había pensado que todo podía solucionarse con unas pocas preguntas. Después había intentado luchar. Más tarde había buscado ayuda. Y finalmente había comenzado a aceptar cada nuevo paso casi sin darse cuenta. Quizá aquella era la verdadera fuerza del tribunal. No necesitaba arrastrar a sus acusados. Conseguía que terminaran caminando. El hombre levantó el cuchillo. Joseph K. vio una última vez la ventana iluminada. Después sintió la hoja. Su cuerpo perdió fuerza. Los dos hombres se inclinaron sobre él. Y antes de que la oscuridad lo cubriera por completo, Joseph K. alcanzó a pronunciar unas últimas palabras. Como un perro. La cantera quedó en silencio. La figura de la ventana desapareció. La ciudad continuó durmiendo. Y en alguna parte, quizá en uno de aquellos áticos llenos de expedientes, el proceso de Joseph K. llegó a su fin. Nunca supo quién lo había acusado. Nunca conoció el delito. Nunca llegó ante el juez que debía decidir su destino. Y nunca encontró la puerta que llevaba fuera del tribunal. Durante un año había buscado una respuesta, pero al final no recibió ninguna.
Solo quedó aquella pregunta que Kafka había dejado crecer desde la primera mañana. ¿Qué ocurre cuando un hombre entra en un sistema que exige que se defienda, pero nunca le dice de qué? Y así termina El proceso, de Franz Kafka. Una historia que nos deja con una pregunta que nunca llega a responderse. ¿De qué era culpable Joseph K? Kafka nunca nos lo dice, y quizá precisamente ahí está la fuerza de la novela. Joseph K comienza la historia indignado, exige explicaciones, se enfrenta al tribunal y está convencido de que todo terminará cuando alguien comprenda que se ha cometido un error. Pero poco a poco algo cambia. El proceso empieza a ocupar su trabajo, sus relaciones y finalmente sus pensamientos. Nadie consigue demostrar su culpabilidad y sin embargo, Joseph K termina buscando dentro de sí mismo aquello de lo que podría ser culpable. Quizá esa sea una de las ideas más inquietantes de Kafka. El tribunal no necesita encerrarlo, consigue algo mucho más poderoso, que Joseph K termine llevando el tribunal dentro de sí. Y por eso, la parábola de la puerta de la ley resulta tan importante. Un hombre pasa toda su vida esperando permiso para atravesar una puerta que estaba destinada únicamente para él. Cuando finalmente comprende que nadie más podía utilizarla, ya es demasiado tarde. Tal vez Kafka nos habla de la burocracia, del poder o de la culpa, pero también de todas esas ocasiones en las que esperamos una aprobación para avanzar, cuando quizá la puerta ya estaba abierta delante de nosotros. Más de un siglo después, seguimos reconociendo esa sensación, tanto que acabamos utilizando el nombre de Kafka para describirla, kafkiana. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si has disfrutado de este audiolibro, suscríbete a La Hora del Candil para seguir descubriendo juntos los grandes clásicos de la literatura. Y ahora sí, cerramos las puertas del tribunal, bajamos lentamente la luz y por esta noche apagamos el candil. Hasta la próxima historia.